Bueno, vamos a retomar el ejercicio. Si bien no es el mismo, va a servir para explicar igualmente cómo realizar una consulta teniendo en cuenta campos de diferentes tablas, porque hasta ahora las consultas que hemos hecho, por ejemplo esta, solamente requiere intervención de los campos de la tabla pacientes. Por ejemplo, para el criterio necesita el DNI del paciente. Agregamos uno de los DNI cargados y cuando le damos a aceptar, la consulta nos devuelve en forma de tabla el apellido y el nombre que se encuentran en esa misma tabla. De hecho, si revisamos la tabla pacientes, tenemos todos estos campos. Y recién hicimos involucrar a este campo como criterio y a este como resultado. La pregunta es cómo se hace para relacionar en una consulta campos de diferentes tablas. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago una consulta por el número de documento del paciente y necesito como resultado el nombre y el apellido de la persona que lo atendió, pero también en qué fecha se realizó estudios y qué estudio se realizó. Es decir, yo estoy relacionando campos de las tres tablas: el número de documento como criterio, el apellido y el nombre del profesional que lo atendió como resultado, y también en los resultados la fecha en que se realizó algún estudio y el estudio que se ha realizado. Bien, para poder realizar una consulta de este tipo, antes que nada hay que relacionar las tres tablas. Estas tres tablas tenían la siguiente particularidad. Fíjense, vamos a ir a la vista de diseño de la tabla pacientes. Cuando abro la vista de diseños veo que hay una llave que se denomina clave principal apuntando al número de documento. Yo esto se los mencioné. Esa clave principal solo puede anexarse o agregarse como para señalar un campo, en este caso número de documento, cuyos registros no se repiten. Si estamos hablando de los pacientes, se supone que el número de documento de un paciente nunca puede ser igual al de otro. Es decir, cada persona en la República Argentina debe tener un número de documento distinto. Entonces no hay manera de que esto se repita, es un campo que no repite. Y lo mismo puede suceder, por ejemplo, acá, en el caso de la tabla profesionales, donde tenemos un campo. Fíjense, ¿cómo se asigna la llave de clave principal? Si la quiero quitar, hago un clic ahí. Si quiero agregarla, señalo el campo que yo quiero que tenga el campo, la clave principal, y hago un clic de nuevo. Entonces queda anexada la llave al campo matrícula, que tampoco debe repetir, es decir, no deben existir dos profesionales con el mismo número de matrícula. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, la tabla estudios no tenemos ningún campo con clave principal. Eso es porque los registros se pueden repetir, se pueden realizar varios estudios en la misma fecha, un paciente se puede realizar varias veces un estudio, el profesional atiende varias veces, el estudio puede ser el mismo y los resultados incluso también pueden ser los mismos. O sea que no puedo asignar ninguna clave principal a ninguno de los campos de la tabla estudios. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque les dije, antes de realizar una consulta que involucre a las tres tablas, lo que tengo que hacer es relacionarlas entre sí a través de la clave principal. Para eso me voy hasta la pestaña herramientas de bases de datos, hago un clic en donde dice relaciones. Antes que nada vamos a cerrar todas las tablas para dejar en limpio el panel central. Vamos a darle que sí, acá cerramos, acá nos vamos a herramientas de bases de datos, hago un clic en relaciones y como cuando realizo una consulta, primero tengo que cargar todas las tablas que quiero relacionar. Agrego la tabla estudios, agrego la tabla pacientes y agrego la tabla profesionales. Cierro esta ventana. Vamos a colocar la tabla estudios en el medio para que se vea de qué manera vamos a relacionar las tres tablas entre sí. Y la relación es a través de los campos comunes. Por ejemplo, el número de documentos se repite en la tabla pacientes y en la tabla estudios. En la tabla estudios, el número de documento aparece acá, en el campo paciente, porque el paciente se identifica a través del DNI. Entonces lo que hago es arrastrar desde el número de documento hasta paciente
y me abre una ventana. Me dice, vamos a hacer una relación entre la tabla pacientes y la tabla estudios a través del campo número de documentos de la tabla pacientes y paciente DNI de la tabla estudios. Y quiero que se haga un control de que los datos que se van a cargar o de los datos que existen en ambas tablas se correspondan. Eso quiere decir que no hay ningún número cargado erróneamente. Entonces le doy acá un clic en exigir integridad referencial. Y le doy crear. Fíjense que arma una línea que conecta esos dos campos y dice 1 de este lado y dice infinito de este lado. Eso queriendo significar que es un campo que aparece solamente una vez, o mejor dicho, los registros de este campo aparecen solamente una vez en la tabla pacientes y pueden aparecer infinitas veces, bueno, muchas veces en la tabla estudio. Es decir, un paciente se puede realizar muchos estudios. Con eso ya vinculamos estas dos tablas, pacientes y estudios. Ahora necesitamos vincular estudios con profesionales. Y eso lo hacemos a través de la que tiene la clave principal, matrícula, porque se relaciona con este campo, profesional, matrícula. Es decir, en la tabla de estudios cargamos al profesional a través del número de matrícula. Entonces lo que hacemos es igual que antes, arrastramos desde profesionales hasta profesional matrícula y de nuevo identificamos la relación, le damos un clic en exigir integridad referencial y le damos crear. Igual que antes aparece un 1 del lado de profesionales porque nos estamos refiriendo a un campo con clave principal, es decir que no repite sus renglones o sus registros, y acá en profesional matrícula aparece muchas veces, es decir, un profesional puede realizar varios estudios. Con eso ya establecimos la relación entre todas las tablas y estamos en condiciones ahora sí de generar una consulta común y corriente. Cerramos acá. Nos pregunta si queremos guardar los cambios. Sí. Y ahora lo que hacemos es crear diseño de consulta, igual que antes. Y ahora vamos a involucrar a las tres tablas. O sea, pedimos la tabla estudio, pedimos la tabla pacientes y pedimos la tabla profesionales. Fíjense que la relación entre las tablas se sigue dibujando en este panel. Le habíamos dicho que íbamos a usar el número de documento como criterio de búsqueda, o sea que lo metemos dentro de la consulta. Y al de los profesionales queremos como resultado el apellido y el nombre del profesional. De la tabla de estudios dijimos necesitamos la fecha y necesitamos el estudio realizado. O sea, este campo pertenece a esta tabla, estos dos campos pertenecen a esta tabla y este campo pertenecen a esta tabla. Ahora bien, no queremos mostrar en el resultado el número de documento, por lo tanto sacamos el tilde acá. El criterio de búsqueda va a ser acá, en el número de documento, por lo tanto, entre corchetes y entre comillas, ponemos el cartelito que necesitamos para ejecutar la consulta. Ingresar número de DNI. Con esto le damos en grabar, le ponemos un nombre a la consulta, consulta general, le damos a aceptar, se genera la consulta. Bien, vamos a probar realizar una consulta para ver qué pasa. Hacemos un doble clic, ingresamos uno de los documentos, le damos a aceptar y en forma de tabla tenemos ahora el apellido y el nombre que sacamos de la tabla estudios. Ese es el apellido y nombre del profesional, ojo, la fecha en que se realizan los estudios y qué tipo de estudio se ha realizado.